Hola, acabo de recibir un email y no sé si es de vosotros, de un organismo público, de una empresa que yo conozca, de un amigo, de una novia tal vez. Pues bien, no conozco el email que me han enviado. ¿Y por qué no lo conozco? Porque he podido comprobar que el dominio y el subdominio, incluso la cuenta de correo desde la que supuestamente se envía, no la conozco. No es fiable para mí. Y bien, te preguntarás que cómo podemos verificar los correos electrónicos, en este caso mediante una API. ¿Vale? Pues os voy a explicar el uso de una API, concretamente una del Marketplace de API Layer, de cómo se debe utilizar o cómo podemos utilizarla. Aquí tenéis una página web, la misma del vídeo anterior, de API Layer. En esta página web vamos a utilizar el API de Email Verification, verificador de emails. Aquí, lógicamente, tendríamos que disponer del API, cosa que conseguiremos cuando te registres en esta página. Ese API, quiero recordar que vale para cualquier API del Marketplace de API Layer. Bien, aquí veis que el método de uso, ¿vale? El método de uso es muy simple. Básicamente tenemos que nosotros hacer una petición a esta URL de aquí, básicamente sería toda esta de aquí, y pasando también, lógicamente, lo que es el API. ¿Vale? Una vez que le pasemos el API, pues nos devolverá una información. Esa información será esta que veis aquí en pantalla. Aquí tenéis una serie de campos en formato JSON que son los que nos devuelve. Vamos a ver, por ejemplo, esa información, qué es lo que puede significar. Aquí tenéis las distintas respuestas de este tipo de campos. Ahora bien, mi consejo es que verifiquéis siempre el JSON que nos retorna esa página web. ¿Por qué? Porque puede ser que la información que nos esté informando aquí en la documentación sea insuficiente o traiga más campos o menos campos. Por ejemplo, si yo traduzco esta página, ya que mi inglés es un poco españolado, pues, por ejemplo, aquí tenéis los parámetros, cada uno de ellos, lo que significa. Nosotros vamos a comprobar cada cuenta email de nuestra aplicación, ¿vale? Ya queda en vosotros tener disponible en vuestra base de datos un campo que valide, dependiendo de las condiciones que vosotros queráis, que se informa aquí de que ese email es válido para vosotros o no. Así que vamos a ver ahora en tiempo de ejecución cómo se comportaría, digamos, el uso de este API. Aquí tenéis en pantalla la aplicación en ejecución. Como veis, es parecida a la anterior de verificación de números, ¿no? De teléfono. Bueno, básicamente este tipo de apariencia está generada a través de la utilidad del generador de interfaz de Belneo, del editor. Aquí tenemos, como es de costumbre, el API key, que tenemos que indicarle el API key que tengamos disponible a través de la página de API Layer. Tenemos, lógicamente, el botón para la información de la propia página. Bueno, si queréis tenerlo aquí. Tenemos también el cómo validar un email de forma manual. Por ejemplo, voy a validar, por ejemplo, a Vela, o mejor dicho, belneadores@gmail.com para ver si me lo valida o no. Y supuestamente me dará información sobre ello, ¿vale? Me ha dicho que sí, este es el JSON que me retorna el API, ¿vale? Aquí tenéis algunos campos más que me ha incluido, este de free y este de score. Por eso digo, como comenté anteriormente, que reviséis siempre los campos que os devuelve el API y qué campo sería el que nosotros tomaríamos como referencia a la hora de validar el registro de nuestra base de datos. Vale, aquí pone que
se va a añadir ese alta de registro. Vamos a comprobar aquí si ese alta se ha dado de alta o no. Efectivamente, aquí se ha dado de alta el registro y aquí tenemos los datos. Digamos que nos ha retornado ese JSON como tal, ¿vale? Los campos anteriores, lógicamente, no están dados de alta, simplemente se da de alta la ficha de forma manual, aunque para que la tengamos como ejemplo. Bien, aquí lo importante sería importar, aquí en esta opción, yo tengo la importación de los datos, ¿no? Vamos a ver, entiendo que sí, aquí tengo yo una importación, si no lo he hecho mal, exactamente. A ver, le da el botón que no es, aquí le damos a importar y me va a importar un fichero que tengo, que me lo he hecho realizado con el importador de CSV, que ya vimos en versiones anteriores de vídeos. Y aquí me va a importar, por ejemplo, 1000 registros. Le digo que sí y me los va a importar, ¿vale? Cuando le doy a la opción de email, lógicamente están los 1000 registros. El anterior que creé a mano de forma manual no me aparecerá porque en el proceso que veis a continuación vais a ver que yo lo que hago es vacío la tabla simplemente e importe de nuevo los 1000 registros. Esto no significa que yo vaya a validar estos 1000 registros, porque estos 1000 registros, digamos, es una pequeña tabla o registros aleatorios generados por una página web, ¿vale? En esa página web yo lo exporto a CSV y posteriormente lo importo con la utilidad de importar CSV en el editor para que me genere la tabla. Ahora lo veremos también. Yo aquí debería de seleccionar aquellos registros que yo necesite validar, por ejemplo, estos 5 voy a validarlos. ¿Y por qué elijo pocos? Porque la versión gratuita creo que me valida un máximo de 100 o algo así. Es algo que tenéis que ver en la documentación y creo que son 100 diarios o algo por el estilo. De esta forma voy a hacerlo de esta forma. Voy a utilizar estos 5 emails, le doy a esta opción que he creado de validación, me va a pedir confirmación de sí o no para ejecutar el proceso, le digo que sí. ¿Vale? Y bueno, esperaremos que se ejecute. Como son prácticamente 5 peticiones, pues cuando acabe de realizar las 5 peticiones, ya dependerá de la disponibilidad del servidor, del API, pues me devolverá la información. Vale, proceso finalizado y aquí me ha actualizado una serie de información. Yo entro aquí en el registro y aquí lo importante en este caso es que me ha devuelto el JSON que pongo aquí, ¿vale? Como comenté antes, a partir de este JSON vosotros validáis como queráis. Yo simplemente he puesto en esta columna el score, ¿vale? Si yo ahora, por ejemplo, cojo otros 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, algunos más, ¿vale? Que sean distintos a este. Vale, pues yo puedo, por ejemplo, validarlo de nuevo. Me va a tardar un poco más, lógicamente, entiendo, ¿vale? Porque son varios registros a la vez y el servidor del API me va a devolver esa información. Yo espero, podría haber hecho el proceso en tercer plano o en cuarto plano y seguir navegando con la aplicación. En este caso no lo he hecho así, simplemente para enseñaros ahora en modo de desarrollo con el editor cómo está hecho, digamos, la llamada a este API, ¿vale? Esperemos de momento a que nos devuelva el finalizado. Correcto, proceso finalizado y ya está. Y aquí tenéis los valores que me ha dado, ¿vale? Con este valor simplemente me aseguro de que me devuelve un JSON. Vale, vamos a ver ahora cómo está desarrollado este tema desde el editor. Aquí tenéis el editor en su versión 31.1 y el típico o la típica estructura de una solución simple o básica en Belneo. Es una solución basada en un proyecto de aplicación, es este que veis aquí, de color naranja, y un proyecto de datos de color azul. En el proyecto de datos vamos a ver aquí los distintos objetos que tengo creados, digamos, para que esto sea viable, ¿no? Para que se pueda ejecutar esta aplicación. Bien, tenemos aquí una variable global en disco, igual que el ejemplo de los números de teléfono, donde se guarda en una variable en disco el contenido del API key que nos devuelve el API layer. Aquí tenemos la tabla ml verm y eso ha sido generado por el importador de tablas, ¿de acuerdo? Pero
lógicamente le he incorporado algunos campos más del API Layer. Estos campos de aquí, que veis aquí, son los típicos que yo he creado en mi aplicación: el ID, nombre, apellido, el correo, el name, que sería la concatenación del apellido más el campo nombre, que son todos de aquí, ¿vale? Tengo la respuesta, el response que me devuelve la consulta al API Key, la guardo aquí, y la fecha de comprobación. Y a partir de aquí me he creado un campo de tipo fórmula alfabética sin ningún contenido para separar un poco los campos que tengo definidos, o que me devuelve, mejor dicho, el API Key, ¿vale? O el API de API Layer. Son simplemente estos, ¿vale? Bien. También tengo, lógicamente, copiado el recurso de consumo de Web Service, que es a través del objeto estándar universal de Microsoft, o Microsoft, como queramos llamarle, el XML HTTP Request, que simplemente lo resumimos con las iniciales de XHR. Aquí tenemos el proceso, como vimos en el vídeo anterior, que es un proceso muy simple tipo JavaScript, que hace la función y que importa la clase XML HTTP Request de JavaScript con unas variables locales. Esas variables locales son las que nosotros, digamos, utilizamos cuando llamamos a este proceso. También tenemos disponible una función con la misma funcionalidad, es decir, la función también podemos utilizarla con estos parámetros, y la función se encargaría de llamar al objeto anterior que hemos visto, pasándole también los parámetros. Por lo tanto, tenemos dos opciones: o utilizamos una función o utilizamos directamente como manejador de objetos el proceso XHR. Informaros que estos dos objetos, tanto la función como el proceso XHR, lo tenéis disponible en Belneo VRP. Por lo tanto, si no disponéis de VRP, pues simplemente tenéis que suscribiros en Belneo y solicitarlo. También aquí el importador, tenemos una carpeta con un par de objetos del importador de tablas. No lo voy a explicar de nuevo, ya vimos un vídeo, el cómo importar una tabla partiendo de un fichero CSV o Excel, y aquí tengo esta opción disponible, ¿no? Esto me lo genera automáticamente para importar los datos, y aquí sería el proceso que llamaría a ese proceso de tipo JavaScript para importar los datos. Vale, simplemente vámonos ahora a la parte de la interfaz, donde tengo lo de siempre. Aquí no ha variado nada con respecto al vídeo anterior de la verificación de números de teléfonos. Aquí, pues nada, lo mismo, la parte de configuración del API, que no lo voy a revisar de nuevo. Tampoco voy a revisar los objetos que se crean por defecto, o bien los dibujos que yo he creado para usarlo en esta aplicación a través de Material, de Icono Material, y ya está. Tenemos la parte web, el formulario donde se muestraría o se muestra en ejecución esta URL de API Layer, donde es el email verification o verification API en español, como queramos llamarle, la acción que lo ejecuta y el dibujo que se utiliza directamente para esa acción, ¿no? Vale, a margen de este tipo de cosas que iremos viendo siempre, que son las mismas, por lo tanto no lo voy a repetir siempre lo mismo. Si alguno de vosotros no entendéis que la funcionalidad de algún objeto de los que veis aquí, pues me lo vais comentando en los comentarios del vídeo, ¿de acuerdo? Gracias. Aquí lo importante sería la parte de verificación de emails, que es esta de aquí, esta carpeta. Tiene lógicamente una serie de constantes que son las que yo utilizo para mostrar los mensajes. Introduzca un email para verificar, alta de registro realizada, ¿desea continuar con el proceso? Proceso finalizado, ¿vale? Simplemente lo pongo aquí, pero que tengáis en cuenta que para que vuestra aplicación fuese multidioma, tenéis que usar los comentarios o los textos a través de objeto constante. Bien, estas serían las distintas acciones que voy a utilizar. Por lo tanto, en la toolbar que veis aquí, que es la que se va a mostrar a continuación en el alternador, pues tenemos estas acciones, ¿no? Vale, cada una de ellas vais a ver aquí, salvo esta por ejemplo, que es la que abre el formulario de edición manual o verificación manual del email.
ejecuta esta ficha, este formulario. Las demás son básicamente disparar señal. ¿Veis? Salvo esta también que te valida disparar señal, ¿vale? Este tipo de objeto. Bueno, el de importación ejecuta el proceso, valida el email, otro proceso, este dispara señal y este ejecuta un formulario. Vale. Bien, aquí tenemos un objeto tipo búsqueda que simplemente ejecutaría o buscaría todos los registros disponibles de emails con esta parte de aquí. Tampoco lo voy a aplicar porque prácticamente lo usamos en todo tipo de vídeos. Tenemos aquí un proceso que es el que valida de forma manual el email, que básicamente lo que hace es te pide, bueno, aquí no es el número de teléfono, aquí sería el email, ¿no? Como está copiado del ejemplo anterior, pues vamos a poner aquí el email a validar, por ejemplo. Vale, y lo dejamos ya cambiado. Y lo grabamos. Aquí me va a ser una petición, lógicamente. Aquí esta petición hace uso de esta variable, ¿vale? Que como era petición de número anterior, podríamos, por ejemplo, cambiarlo por EML, ¿no? Para que sea algo más lógico. Introduzca el email. Y aquí introducimos o pedimos por pantalla, ¿vale? Mediante este mensaje. El mensaje es introduzca email a verificar. ¿Vale? Y como variable de retorno de OK, lo ponemos la variable local OK de tipo booleana. Esta variable booleana, pues sí, yo lo doy a escape durante ejecución, significa que es distinto de OK, por lo tanto finalizo el proceso. Si el email que yo introduzco es vacío, no introduzco nada por teclado, pues lo mismo, finalizo. Aquí compongo la URL, que sería la URL que tenemos, que nos dice el email que tenemos que usar, y le concatenamos el valor del email que queremos validar. Este sería el típico JSON que tendríamos que crear para que le pasamos como parámetro el API en formato JSON. Aquí veis, como siempre, que las comillas serían el /c en Belneo, ¿de acuerdo? Entonces esto, por eso aquí cuando le damos a previsualizarlo, tenemos el API entre comillas o el número 1, que sería el API, ¿no? La versión del API, ¿vale? La variable. Vale. Aquí creamos el proceso, igual que siempre, que aquí sería siempre crear el mismo tipo de proceso de tipo XML HTTP request, ¿vale? Indicamos el proceso, que ya sabemos cuál es, que está aquí, en el proyecto de datos, XHR, que sería la ejecución del web service. Le pasamos las variables, la cabecera, el método y la URL, ¿de acuerdo? Aquí disparamos ese objeto en primer plano. Podríamos haberlo hecho en tercer plano, en cuarto plano, dependiendo de nuestro gusto, pero en este caso es primer plano. Y aquí nos devuelve estos valores: el estado, la respuesta y el estado. Si el status o el estado es distinto de 200, pues yo pongo un mensaje en pantalla de las variables de estado, de status, de XT y de response o respuesta. Si es distinto a 200, pues le doy de alta simplemente, ¿vale? Aquí pongo un mensaje con los campos a añadir, que es el JSON que me retorna, que vimos anteriormente, y aquí le asigno a una variable local rest.txt, le añado, digamos, el contenido para que en la variable que me retorna del JSON le concatenemos, digamos, todo el JSON completo para meterlo posteriormente en el objeto texto de la propia ficha. Aquí doy de alta o modifico en la tabla por el índice email y posteriormente modifico el campo rest.txt, que es el objeto texto con el contenido del JSON completo. Y pongo mensaje, compruebo si es distinto de OK, doy un mensaje de error, o si no, le doy un mensaje de que el registro se ha creado, creo que es, ¿no? Sí, alta de registro finalizada. Bien, esto sería el proceso cuando creamos una validación manual. Pero cuando seleccionamos una serie de registros a través del alternador, que sería esto de aquí, aquí tenemos el formulario, aquí tenemos un alternador, ¿de acuerdo? Y este alternador, digamos que lo que hace o lo que contiene es
una rejilla. Bien, en este alternador tenemos una señal, un control de una señal de acción disparada. Cuando ejecutamos la acción que vimos anteriormente, que creo que es esta de aquí, ¿vale? La de validar, sería el icono azulito de la carpetita de email. Lo que hacemos es que ejecutamos el manejador de evento valcell. ¿Y qué hace el valcell? Pues bien, el valcell, como estamos en un origen de lista de registros, perdón, aquí lo que comprobamos sería, hacemos unas validaciones. Procesamos todos los registros de la rejilla, porque estamos en un origen lista de emails de la rejilla. Si es distinto de vacío, si no es vacío, finalizamos el proceso. Sí, si no tiene tamaño, ¿vale? O si es vacío, finalizamos porque no hay nada que procesar. Nos interesa procesar o revisar o bien verificar los emails que hemos marcado en la rejilla. Por lo tanto, proceso de nuevo los seleccionados. Si tampoco he marcado ninguno, pues salgo de nuevo. ¿Que he marcado algún tipo de registro? Pues aquí seguidamente pedimos confirmación. Esto, como es una constante, la constante sería: ¿desea continuar con el proceso? Pues nosotros le decimos sí o no, o el OK. Si le digo cancelar o le digo que no, pues si es distinto de OK, finalizo. En el caso que diga que sí, que quiero procesarlo, procesamos los registros. Es decir, ejecuto de nuevo la instrucción interfaz procesar sobre las fichas seleccionadas. Utilizo un bucle o un recorrer lista de lectura y escritura sobre cada uno de los registros. Aquí, lógicamente, compongo la variable local URL, de nuevo, digamos, la URL que yo quiero o que tengo que utilizar para verificar el email. En este caso, le asigno el correo, el campo correo, que es el que está en la tabla, que es este de aquí, ¿vale? Que son los que están con los datos de ejemplo. Aquí simplemente le he quitado los espacios a la izquierda y a la derecha con la función try_string. Bueno, mi inglés no es muy bueno, pero bueno, seguramente que ustedes me entenderéis. Aquí la cabecera del web service le tengo que pasar lógicamente en este formato que vimos el valor de la API. Aquí creamos de nuevo el manejador de objetos del proceso XHR, le pasamos los parámetros uno a uno, ¿de acuerdo? Y lo disparamos en primer plano. Aquí, como comenté anteriormente, podríamos haber creado un proceso en el proyecto de datos que reciba los registros de este seleccionados y ejecutarlo, por ejemplo, en tercer plano, y se ejecutarían, digamos, en el servidor. De esa forma la interfaz quedaría totalmente libre, ¿vale? Pero en este caso, como es para que veáis un pequeño ejemplo, lo he disparado en primer plano. Por cada registro seleccionado me hace la petición de verificación de email y me devuelve el estado, la respuesta y el texto del estado, ¿de acuerdo? Si es distinto de 200, pues claro, muestro ese estado en pantalla, que son 200, muestro el mensaje que me dé la variable STA de status txt y el response o la respuesta en esta variable. Con esos valores lo que hago es que modifico el registro del teléfono. Sí, como estoy en la ficha de ese teléfono, en ese momento modifico el campo, el objeto texto con la respuesta que me devuelve, modifico la fecha de comprobación con el current dates, que es la fecha en curso. El current date lo hemos tomado de aquí, ¿vale? Del grupo de fechas, que es el current date, que nos devuelve la fecha actual. Modifico el campo score con el valor, que en este caso tenemos aquí una función de tipo JSON, que yo cojo JSON get value, cojo el valor digamos, del response, de respuesta, el valor que tenga score. Entonces, score me lo guarda en el campo score, ¿vale? Y al final doy un mensaje de finalización. Veis que el mensaje de finalización es una constante, por lo tanto es muy sencillo, ¿de acuerdo? Con esto conseguimos simplemente poder verificar los emails que nosotros necesitemos verificar mediante esta API.
es muy sencilla de utilizar. Insisto en que tenéis que verificar los campos que nos devuelven ese API REST, ese API, y comprobar en nuestra tabla qué valores o qué validación queremos hacer con esos campos.